¿Y si una fragancia pudiera aferrarse al alma de la misma manera en que las sombras se aferran a una llama moribunda? ¿Podría un perfume contener en su interior no solo dulzura, sino también la amargura de la venganza, extendiendo sus dedos a través del tiempo mismo? En Virginia, en el año 1855, una señora ansiaba la belleza con la desesperación con la que una criatura hambrienta ansía el pan. Sin embargo, lo que recibió no fue belleza, no fue consuelo, sino algo mucho más antiguo, algo que había estado aguardando en silencio durante siglos. ¿Quién era la muchacha sin voz que se escondía detrás del frasco que la señora levantaba cada mañana? ¿Qué poder despertaba dentro de aquellas paredes? Algunos susurraban que era solamente perfume. Otros juraban que era una maldición, un hechizo que se negaba a marchitarse. La llamaban Emily, aunque incluso ese nombre rara vez se pronunciaba en la finca Astorne. En aquella casa, los esclavos no tenían nombres, solo órdenes gritadas sobre ellos, solo deberes que los reducían al silencio. Ella era la muchacha, la sirvienta, la de los pasos silenciosos. Había nacido bajo las rejas de hierro, con su primer aliento tomado en la fría sombra de la esclavitud, y fue vendida bajo los cielos llorosos de Charleston. Antes de cumplir los 7 años ya había sido llevada a Virginia, y el rostro de su madre se desvaneció de su vista, aunque jamás de sus sueños. La casa Astorne se alzaba como un monumento al dolor, erigida sobre una pendiente de tierra seca y arcillosa, rodeada de sicómoros que se mecían con el viento y susurraban como fantasmas inquietos que relataban viejas heridas. Dentro de esas paredes gobernaba Catherine Whitmore, una mujer cuya crueldad se escondía tras un velo delgado de elegancia. Esbelta como un junco, con la piel tan pálida como la cera, Catherine sufría de lo que ella misma llamaba nervios, aunque no era debilidad lo que la consumía, sino hambre. Hambre de control. Hambre de dominación. Había despedido a 4 doncellas en un solo año antes de decidirse por Emily, cuyas manos guardaban un don que Catherine codiciaba más que cualquier otra cosa, el extraño e instintivo talento para el aroma. La propia Catherine lo bautizó como la intuición de una salvaje. La joven podía triturar una hoja entre sus dedos y saber al instante si su fragancia permanecería como un recuerdo o se desvanecería como humo. Pronto se convirtió en un ritual. Cada mañana, Evie colocaba ante su señora un frasco, lavanda destilada al amanecer, cortezas de cítricos trituradas, raíz de iris o la rara gardenia blanca cuidadosamente recogida junto al pozo de la finca. Catherine recibía cada ofrenda como si fuera una reina recibiendo tributo, alzando el frasco hacia su nariz con ojos entrecerrados y un orgullo delicado. Nada demasiado fuerte, murmuraba a menudo, la delicadeza es refinamiento. Pero el refinamiento jamás bastaba. Al caer la noche, la aprobación se agriaba en desprecio. Un regaño por una torpeza imaginaria. Un castigo por un silencio interpretado como insolencia. Y, a veces, algo peor. Una vez, cuando Emily no logró anticipar la petición de agua de rosas, la señora le ordenó arrodillarse sobre granos de arroz quebrado hasta que sus rodillas ardieran de dolor. Sin embargo, ni un solo lamento escapó de sus labios. Y fue precisamente ese silencio, firme e inquebrantable, lo que inquietó más a Catherine que cualquier grito. Porque detrás de ese silencio se ocultaba algo peligroso, algo que Catherine ni podía domesticar ni comprender, la memoria. Emily llevaba consigo el rostro de una madre medio olvidada, pero aún viva en sus sueños, una voz materna que le hablaba en la lengua de sus ancestros. En esa lengua, susurrada como plegaria en la oscuridad, Emily bautizaba cada frasco que creaba, como si los propios espíritus atravesaran aceites y tinturas, dejando tras de sí no aroma, sino presencia. La señora llenaba su casa de dulzura falsa, lavanda pegada a las sábanas, cera de limón brillando en los suelos, ropa de cama perfumada, aires pulidos de corrección. Pero el rincón de la muchacha en el sótano contaba otra historia. Allí los olores se acumulaban como secretos, tierra húmeda por el paso del tiempo, madera de cedro, hierbas secas, raíces que adormecían, pétalos que suavizaban la ira, aceites capaces de despertar la memoria enterrada incluso en la piedra. Por las noches, cuando la casa se rendía al sueño, ella trabajaba en silencio a la luz de un cabo de vela, sus manos moviéndose con un conocimiento que no había sido enseñado, sino heredado. Catherine jamás preguntaba. Para ella, la jerarquía era más importante que la alquimia. Evie no era más que una herramienta, precisa, silenciosa, invisible. Y sin embargo, una mañana, cuando Catherine se aplicó en la muñeca una esencia dorada, sus labios se curvaron con un calor inusual. «Has creado algo raro hoy», murmuró. «Huele a obediencia». Evie inclinó la cabeza. Pero en su pecho, una tormenta comenzó a agitarse. No había pretendido que aquella mezcla transmitiera sumisión,
Simplemente había combinado hojas de higuera con anís y peonía seca, confiando en su instinto. Sin embargo, su señora la llamó obediencia, y detrás de los ojos inmóviles de Evie brilló una ironía lejana, como un relámpago oculto tras las nubes. Esa noche, mientras los sicómoros suspiraban como almas inquietas y los insectos golpeaban los cristales de las ventanas, Catherine exigió otra ofrenda. Un aroma para el día del Señor, dijo, con una voz suave pero quebradiza. Algo digno del descanso sagrado. Evie regresó con un frasco sellado en cera, pálido como la luz de la luna. Cuando Catherine lo abrió, un amargor apenas perceptible se deslizó en el aire, el tipo de nota que se aferra a la memoria como una advertencia no pronunciada. Catherine sonrió. Sí, susurró, alzando el frasco hacia su muñeca, esto servirá. Su voz llevaba un matiz de satisfacción, pero Aya, con la mirada baja, dejó escapar un murmullo que nadie más en la casa pudo escuchar. No era el nombre de una flor, ni el de su señora, sino algo más antiguo, una palabra más vieja que la memoria misma, un nombre que no olvida. El tiempo dentro de Astorne no transcurría como en el mundo más allá de sus muros. Los días se desangraban unos en otros como moretones que se niegan a sanar. El verano se pudría lentamente en un otoño gris y sin vida, el huerto dejaba caer frutos que ningún labio se atrevía a probar. En la mansión, la vida se movía al compás de la sumisión silenciosa, pero bajo los suelos pulidos y la falsa cortesía, algo oscuro fermentaba, elevándose como humo que encuentra grietas por donde escapar. Catherine cambió. Sus estados de ánimo, antes agudos pero predecibles, se volvieron erráticos, sin ancla. Vagaba por los pasillos descalza en la noche, murmurando al hogar como si éste pudiera responderle, desgarrando los bordes de sus vestidos hasta que la seda y el encaje yacían hechos jirones a sus pies. Los sirvientes no decían nada, pero sus ojos se detenían demasiado tiempo en la frágil silueta que se perdía entre los corredores oscuros. La señora de Astorne se estaba deshilachando, lentamente, metódicamente, y siempre, la muchacha silenciosa estaba cerca. Más allá de la finca, Catherine Whitmore aún se mostraba como una dama. Sus vestidos del domingo eran planchados con precisión, su voz era suave al entonar himnos en los bancos de la iglesia. Pero dentro de los muros de Astorne caía en hábitos más pequeños, más crueles. Los castigos llegaban sin motivo. Un pliegue en las sábanas. Un paso considerado demasiado lento. Incluso el silencio se volvió sospechoso. Más de una vez obligó a Evie a permanecer horas con los brazos levantados hasta que sus músculos temblaban, mientras Catherine sorbía té y recitaba salmos con un ritmo roto y vacilante. Otra noche le ordenó a la muchacha quemar su propia manta, acusándola de llevar consigo el olor de la rebelión. Esa noche, Evie se recostó sobre la piedra fría, su piel tensada por el frío, su ira muda pero afilada como vidrio. Si la venganza vivía en ella, no era ruidosa, aguardaba, paciente. Los susurros se extendieron entre los otros esclavos. Decían que Evelyn no estaba protegida por la señora, sino por algo más antiguo, algo que miraba a través de sus oscuros ojos. Los ancianos recordaban a Olani, la partera quemada en el incendio de años atrás, la mujer que había enseñado a Evie sus primeras letras. Las cenizas de Olani habían sido dispersadas, pero sus enseñanzas se aferraron como raíces demasiado profundas para ser arrancadas. Evie las llevaba en oraciones sin tinta murmuradas antes del amanecer, en símbolos de tiza apenas visibles detrás de los ladrillos del sótano, en las historias que se repetía a sí misma cuando la casa aún dormía. Bajo la escalera, dentro de una tabla hueca, guardaba su diario, pedazos de sacos de harina marcados con carbón. Yoruba, latín y símbolos que nadie en Astorne podía descifrar llenaban aquellas páginas. Algunas contenían listas de raíces y venenos, otras fragmentos de plegarias, pero una página llevaba palabras más oscuras que el resto. Palabras que había escrito sin saber por qué, que lo que yace bajo el aroma se alce en silencio y consuma. Mientras tanto, las peticiones de Catherine se volvían más extrañas, más exigentes. Demandaba perfumes para sentimientos que ningún aroma podía contener, la fragancia de la lealtad, el perfume de la pena, un frasco capaz de provocar arrepentimiento por la bondad. Hablaba de la ausencia de su esposo no como deber, sino como traición, aunque él solo había partido a Richmond por negocios. Anhelaba su regreso y lo temía en el mismo aliento. Temía ser abandonada, y sin embargo, temía también su presencia. Evie escuchaba. Registraba cada temblor en las manos de Catherine, cada grieta en su voz. Aprendió el ritmo entre la ilusión y la lucidez, y con ese conocimiento ajustaba las mezclas, no lo suficiente como para despertar alarma, pero sí lo justo para nublar la mente. Una tarde, la furia de Catherine estalló.
Acusó a Evie de mirar demasiado tiempo su espejo. ¿Quieres convertirte en mí?, siseó, golpeándola con el dorso de un frasco de perfume. El vidrio se abrió contra el rostro de la muchacha. Una delgada línea de sangre descendió por la mejilla de Evie, negra a la luz de la vela, pero ella no se movió. Más tarde, en la soledad de su sótano iluminado por un único candil, abrió su diario y dibujó el espejo, pero no reflejó su propio rostro, sino una sombra distorsionada del de Catherine, descolorido, con ojos huecos, vaciado de vida. Lo sombreó con paciencia, como si no capturara la belleza de su señora, sino su decadencia. Los días que siguieron trajeron susurros a través de las paredes. Catherine confesaba sueños en los que pasos invisibles la seguían, sabores de flores en su lengua mientras dormía, voces que murmuraban en una lengua imposible de reconocer. Se volvió temerosa del silencio, aunque el silencio la seguía a todas partes. Evie le ofrecía aceites, bálsamos que decía serían calmantes. Pero con cada aplicación de perfume, Catherine parecía deshacerse un poco más, como si el simple acto de inhalar fuera deshilachando sus huesos desde dentro. Y entonces, una mañana, Catherine miró a su sirvienta con los ojos abiertos de par en par y temblorosos. Por primera vez, en su voz no hubo crueldad, sino terror. ¿Qué eres?, susurró. Evie sonrió suavemente, un silencio más profundo que las palabras, y no dio respuesta. Ya no necesitaba responder. El silencio se había convertido en su respuesta, y el silencio pesaba más que cualquier palabra. Afuera, los pinos se inclinaban y susurraban tormentas que se acumulaban en el horizonte. El aire se espesaba cada día, como si la propia tierra contuviera el aliento, esperando. Dentro de la mansión, el deseo de Catherine cambió. Ya no buscaba consuelo ni dulzura. Lo que ansiaba ahora era distracción, una sensación lo bastante fuerte como para ahogar el temblor que le recorría los ojos. Crea algo que el mundo jamás haya olido, ordenó una mañana quebradiza, su voz afilada como el hielo. Un perfume que no pueda mentir. Evie inclinó la cabeza sin pronunciar palabra y salió hacia los campos mientras el sol sangraba detrás de los árboles. La tierra estaba húmeda de podredumbre, cargada de secretos demasiado tiempo enterrados. Más allá del huerto, donde el musgo reptaba sobre las piedras y el agua yacía inmóvil como un espejo, crecía un grupo de flores pálidas y cerosas. Datura stramonium, la flor de luna, la trompeta del diablo, la manzana espinosa. Veneno que canta. La tocó con cuidado, las manos enguantadas apenas temblorosas. Incluso el roce más ligero en sus pétalos liberaba una fragancia a la vez floral y salvaje, la dulzura de la fruta abandonada demasiado tiempo bajo el sol. Cada parte de la planta era peligrosa. La cosechó en silencio, agradeciendo a la tierra en una lengua que nunca le habían enseñado, un idioma que recordaba en los huesos. De regreso en el sótano, trabajó lentamente, casi con reverencia. Molió los pálidos pétalos con ceniza y aceite, calentó la mezcla hasta que lloró lágrimas ámbar, y luego la selló bajo un tarro de piedra grabado con símbolos de su diario oculto. Durante 3 días la dejó reposar. Y cuando estuvo lista, no se elevó como otros aromas. Se deslizó, reptando, aferrándose a los bordes del aire. No era fétido, no era agradable, era otra cosa. Olía a memoria. A arrepentimiento. A hambre. Cuando presentó el frasco, Catherine vaciló. Lo sostuvo contra la luz, observando cómo se fracturaba y refractaba como miel atravesada por sombras. Lo destapó, inhaló una sola vez y se congeló. Huele a antes, susurró, aunque no explicó qué significaba ese antes. Esa misma noche se lo aplicó en las muñecas, en la garganta. En menos de una hora, su voz se había reducido a un murmullo. Deambulaba por los pasillos con pasos desiguales, deteniéndose en los umbrales como si escuchara una presencia apenas fuera de su alcance. De sus labios caían oraciones a medio formar, sílabas de una lengua jamás pronunciada por ella. Al tercer día, se negó por completo a comer. El aroma lo arruina todo, se quejaba. Incluso el pan sabe mal. Sus ojos vidriosos se perdían durante horas frente al fuego, sus labios moviéndose en fragmentos quebrados. Por la noche, el terror cobraba vida. Catherine hablaba de ver a su hermana muerta mirándola desde el espejo. Describía polillas saliendo de su cepillo de pelo, sus alas dejando un polvo gris sobre su piel. Juraba que un hombre sin rostro permanecía inmóvil al borde de su cama. La casa misma se volvió silenciosa. Los sirvientes susurraban acerca de sombras que parecían moverse solas y evitaban acercarse al ala este. Solo Evie permanecía, llamada cada mañana para ajustar la fórmula, aunque jamás la alteraba. Catherine, perdida en su propio deshacimiento, nunca lo notó.
¿Te hace sentir poderosa?, preguntó Evie una madrugada, con la voz baja y la mirada firme. Catherine parpadeó, pálida y temblorosa. No, me hace sentir deshecha. Evie ladeó la cabeza, con una sonrisa leve. Entonces está funcionando. Esa noche, la señora cerró con llave la puerta de su habitación. Acusó a los criados de mover sus muebles, de murmurar tras las paredes, de robarle el tiempo de su sueño. Sus manos temblaban demasiado como para escribir, pero aún así garabateó cartas frenéticas a su esposo ausente, ninguna de las cuales fue enviada jamás. Y aún así, cada mañana alcanzaba el frasco. Lo necesitaba ahora, no por belleza, no por placer, sino por algo innombrable y antiguo, enterrado en lo más profundo del lugar donde la creencia en maldiciones jamás muere por completo. Cada noche el miedo se intensificaba. En la séptima velada, se colocó frente a su espejo y retrocedió horrorizada. El rostro que la miraba no era el suyo. Sus labios se movían, pero el reflejo no lo seguía. Gritó. Afuera, frente a la puerta cerrada, Evie permanecía inmóvil, los ojos cerrados, mientras el amargo perfume de la datura se deslizaba bajo la rendija y se expandía por los pasillos. Y entonces la casa comenzó a hablar. No con palabras, sino con corrientes de aire que cambiaban, con sombras que se estiraban sobre las paredes, con recuerdos que ascendían como humo. Las puertas ya no permanecían cerradas. Corrientes frías reptaban bajo los tablones incluso bajo el sol del mediodía. La hacienda Astorne había comenzado a respirar. El reloj de pie en el pasillo ya no marcaba las horas con certeza. Su péndulo vacilaba, tartamudeaba, como si incluso el tiempo mismo hubiera empezado a perder su forma. De noche, las propias paredes exhalaban suspiros cansados. Astorne, antaño un monumento de orden y rígido decoro, parecía ahora porosa, sin sellos, como si hubiera empezado a respirar, a mirar. Catherine ya no cruzaba el umbral de su alcoba. Rechazaba los alimentos. Rechazaba la compañía. Incluso la luz del sol, que antes acogía al abrir las cortinas, se volvió insoportable. Su piel, ya de por sí pálida, se había vuelto casi translúcida. Venas azules se extendían por su cuerpo como enredaderas que trepan a través del cristal. Y sus ojos, alguna vez agudos, juzgadores, encendidos por el control, ahora titilaban con el brillo apagado de los seres cazados. Aún así, cada día Evie entraba en su habitación, colocaba el frasco junto al hogar y se retiraba sin un solo sonido. No pronunciaba palabra, pero la mirada de Catherine la seguía como la de un animal cautivo, dividida entre el miedo y la necesidad. La señora no podía soportar el perfume, y sin embargo no podía soportar la vida sin él. Cada inhalación adormecía su terror por un instante, solo para profundizarlo en el siguiente. En las sombras de la finca, los sirvientes rezaban en susurros, persignándose antes de pasar por el ala este. Hablaban de corrientes heladas en habitaciones cálidas, de sillas movidas donde nadie se había sentado, de sonidos sin origen humano. Algunos juraban escuchar risas ascendiendo por la chimenea pasada la medianoche. Un mozo de establo insistía en haber visto a Catherine descalza en el huerto al amanecer, aunque la puerta de su alcoba había estado cerrada con llave toda la noche. Incluso los animales se agitaban, manteniendo distancia de la casa. Catherine escribía con frenesí, garabateando fragmentos de escrituras, listas de nombres, restos de sueños medio recordados. Quemaba las páginas antes de que otros pudieran leerlas, pero una vez, Evie descubrió un pedazo entre las cenizas. Viene desde dentro de la piel. El sueño abandonó a la señora, visitándola solo en breves y fragmentados instantes, cargados de terror. En sus visiones, los árboles lloraban sangre. Vagaba por una habitación sin puertas. Una mano se posaba sobre su boca mientras ella gritaba bajo su peso. Despertaba entre sábanas húmedas, con los pies ennegrecidos por ceniza. A veces sangraba repentinamente por la nariz, sin dolor ni causa aparente. Y aún así, cada mañana, sus dedos temblorosos buscaban el frasco. Su voz se quebraba mientras murmuraba enigmas para sí misma. Hablaba con los espejos como si en ellos se escondieran sus acusadores. ¿Cuánto tiempo llevas observándome?, susurraba a su propio reflejo. ¿Qué te he arrebatado? Evie permanecía en silencio. Se movía por la casa como una sombra encarnada, presente pero intocable. Los demás sirvientes la evitaban, no por odio, sino por reverencia. Algo había cambiado en torno a ella, como si ya no perteneciera por completo al mundo de los vivos, como si hubiera dado un paso lateral hacia un reino sin fronteras. Continuaba con sus deberes con precisión, pero sus ojos ya no se doblaban bajo la sumisión. Albergaban un saber más profundo que el aprendizaje, algo heredado, arraigado en la médula, enraizado en lo antiguo.
Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, Catherine la llamó con una voz delgada como un hilo. «No sé qué eres», susurró, «pero sé que lo trajiste contigo». Evie inclinó la cabeza, su voz serena como el crepúsculo. «No traje nada. Ya estaba aquí. Tú solo abriste la puerta». Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, pesadas, inamovibles, como humo que se niega a disiparse. Catherine lloró, no de tristeza, sino de agotamiento. Se veía pequeña, miserable, como una niña aferrada al último calor del fuego. Evie no sintió nada, solo quietud. Cuando se volvió para marcharse, la mano de Catherine, fría como piedra invernal, le sujetó la muñeca. «Por favor», imploró, su voz desgarrada. «Dime qué está pasando». La mirada de Evie descendió, firme y tranquila como la tierra. «Estás recordando», dijo suavemente. «Eso es todo». Luego se deslizó fuera de la habitación, dejando a Catherine sola con el perfume que ya no ocultaba nada, solo revelaba. Catherine Whitmore murió sin espectáculo. Sin grito. Sin confesión final. Solo silencio. La encontraron encogida frente al hogar, los ojos abiertos, la boca entreabierta como atrapada entre la oración y la maldición. Su carne no mostraba herida, pero el médico retrocedió al tocar su piel, su fría extrañeza, su textura antinatural. Sus dedos estaban rígidos alrededor de un pequeño frasco, el sello de cera roto. La habitación aún retenía su tenue fragancia dorada, aferrada como un fantasma que se niega a partir. Cuando el forense finalmente regresó semanas más tarde, retrasado por la guerra y por las mezquinas distracciones de los hombres, el entierro ya había sido dispuesto. El coronel no lloró. Con el desapego de un hombre vaciado desde hacía tiempo de ternura, enterró a Catherine bajo el huerto que ella siempre había detestado, bajo una lápida torcida tallada en latín, con letras ya desmoronadas en los bordes. Los sirvientes permanecieron a distancia, ninguno atreviéndose a pronunciar los ritos en voz alta. Entre ellos estaba Evie, quieta, inescrutable, con las manos juntas frente al pecho como en oración, aunque su mirada no traicionaba devoción alguna. En cuestión de días, la mitad de la hacienda fue vendida. La mansión era demasiado vasta ahora, sus habitaciones resonaban con un silencio más pesado de lo que los muros podían contener. El coronel, envejecido y amargado, despidió al personal en grupos. Pero cuando llegó el turno de Emily, vaciló. Tal vez presintió que algo en ella quedaba inconcluso, interminable. Tal vez fue miedo. Y sin embargo, cuando finalmente envió la orden de que fuera vendida a una familia en Georgia, ella ya había desaparecido. Nadie la vio marcharse. Ningún carruaje la llevó lejos. Ningún documento registró su partida. Solo quedaron rumores, de una figura deslizándose por el huerto antes del amanecer, con los pies descalzos mojando el rocío, el aire tras ella impregnado de una dulzura extraña e inquietante. Algunos aseguraban que los espíritus la habían reclamado. Otros murmuraban que nunca había sido esclava en absoluto, sino algo más antiguo, algo ligado a la casa por nombres demasiado peligrosos para ser pronunciados. Los años se deshilacharon. Astorne se fue desmoronando. El ala este fue la primera en colapsar, su papel tapiz desprendiéndose como tiras de piel mudada, las reparaciones desmoronándose tan pronto como eran hechas. El huerto creció salvaje, las raíces rompieron los senderos de piedra, reclamando lo que alguna vez les había sido arrebatado. Los huéspedes que se atrevieron a dormir allí una noche hablaron de sueños que los dejaron temblando, visiones imposibles de explicar. Una mujer despertó con las manos manchadas de amarillo, el aroma de la datura impregnando sus palmas como si hubiera recogido flores en medio del sueño. Luego llegó el fuego. En 1921, Astorne ardió. Nunca se descubrió la causa. Las llamas devoraron muros, techos, cada vestigio de refinamiento que la casa había exhibido alguna vez. Sin embargo, cuando el incendio se extinguió en silencio, la bodega seguía en pie. Ennegrecida, marcada por cicatrices, pero intacta. Entre las cenizas no hallaron huesos. Solo un único frasco, de vidrio sin romper, sellado con cera marcada por un símbolo que nadie reconoció. En su interior, el líquido se había espesado hasta volverse ámbar, pero su fragancia no se había apagado. Permanecía aguda, viva, imposible de confundir. Un erudito de Richmond lo examinó, guardándolo con sumo cuidado. Sus notas contenían una sola línea, que parecía más profecía que ciencia: no es perfume. Es memoria destilada. Fragancia de duelo, poder y retorno. El registro termina allí. Pero la historia no.
Aún hoy, los viajeros que pasan cerca de las ruinas de Astorne hablan de una pesadez en el aire, de sombras que se deslizan entre los árboles, de una presencia que permanece mucho después de que los pasos se extinguen. Y a veces, cuando la noche se profundiza y el viento queda inmóvil, un perfume atraviesa el huerto, tan dulcemente punzante que desgarra la garganta, obligando a recordar cosas largamente enterradas, agravios nunca llorados, nombres jamás borrados. Y en algún lugar, lejos de las ruinas, en pueblos que no conocen su nombre, una mujer aún camina. Sus ojos son serenos, sus pasos tranquilos. A su costado cuelga una alforja. En su interior descansan trozos de papel doblados, escritos en 3 lenguas, oraciones y símbolos entintados que susurran raíces y linajes. Cosido en lo profundo del forro yace un frasco de líquido dorado, silencioso, paciente, eterno. No una fragancia destinada a agradar. Una fragancia que recuerda.